Este es, sin duda alguna, el más célebre de todos los libros malditos. Su misterio y fama llegan a tanto que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si existió alguna vez o fue una brillante invención de un lúgubre y siniestro genio literario del terror cósmico. De seguro que la mayoría de los espectadores ya adivinaron a qué libro me refiero. Para los que aún no saben de qué hablo, pues tomen asiento y abran sus mentes al siguiente relato. Estoy seguro que después de ver este video, algo más que la curiosidad se hará presente en sus mentes. Les presento al libro probablemente más misterioso e infame de todos. Con ustedes, el relato de hoy trata sobre el Necronomicon. El escribano. Empecemos desentrañando su nombre, porque según la leyenda tiene más de uno. Algunos lo llaman el libro de los nombres muertos, otros por su traducción al griego, y como lo mencioné antes, le dicen el Necronomicon. Pero el nombre más antiguo, y para muchos el original, es Kitab al-Asif. En árabe, el rumor de los insectos por la noche, sonido que el folclore árabe atribuye a demonios como los de jinns y gules, que ya se mencionan en las 1001 noches. Cuenta el mito que este libro fue escrito por el poeta y demonólogo loco Abdul al-Hazred, allá por los 700, en la época de los califas omeyas. Un día, Abdul decidió internarse en el desierto, pese a que se sabía que ese desierto en particular se encontraba habitado por demonios y otras criaturas malignas. Llegó hasta las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis, y tras 10 años vagando por el desierto escarlata y ruinas tan antiguas como el mismo tiempo, regresó a Damasco, donde en completa soledad y locura absoluta escribió en largas noches tormentosas el Kitab al-Asif. Se sabe que de su viaje él comentaba que había descubierto ciudades desaparecidas y que se creían míticas, y otras totalmente desconocidas, donde tras internarse en ellas descubrió que habían sido habitadas por seres de otras razas, distintas a las de los hombres modernos. A pesar de vivir en una era donde el común denominador en cuanto a religión era la musulmana por la zona donde se encontraba, él adoraba a otros seres con nombres impronunciables. Estos eran Yog-Sothoth y Cthulhu. El final de sus días fue tan terrible como su libro mismo. Se cuenta que se encontraba caminando en el mercado principal de Damasco, en plena luz del día, con las calles atiborradas de personas, como era común y aún lo es, cuando de repente un alarido desgarrador resonó en las calles. Era el viejo loco Abdul, que inexplicablemente agonizaba con gritos cada vez más desgarradores, mientras que su cuerpo era devorado por alguna especie de criatura invisible. La gente quedó atónita y presenciaron cómo se apagaban sus desgarradores alaridos, mientras brutalmente desaparecía por trozos y sangre de nuestra existencia. ¿Y su libro? La historia de su libro no es menos misteriosa que la vida y obra de su autor. En el año 950, el Al-Asif circulaba secretamente en los círculos de ocultistas y filósofos de la época, hasta llegar a manos del griego Theodorus Philetas, quien tradujo el libro a su lengua de origen y lo tituló Necronomicon. Durante el siglo siguiente, este libro causó muchas desgracias por donde pasaba,
por lo que fue quemado y se perdió su rastro, pero misteriosamente no desapareció. Aparentemente, Olaus Wormius encontró 2 copias de este libro maldito traducidas al latín, pero sin ninguna anotación de su procedencia o año de impresión. Este libro llegó a ser prohibido por el mismo Papa Gregorio IX en el año 1232. En la actualidad, aparentemente, se pueden encontrar unas cuantas copias de este libro en latín en cajas fuertes en algunas bibliotecas universitarias del mundo. El porqué de su prohibición cuentan que es debido a 2 factores. El primero, porque causa la locura inminente a las personas que lo leen, además de provocar desgracias a los lugares que se atreven a acoger a este libro maldito. Y la segunda, es debido a su contenido. Este libro trata de cómo invocar y controlar a criaturas desconocidas que presuntamente son entes poderosísimos, muy antiguos y por supuesto muy peligrosos. La historia del Necronomicon y de su autor es extraordinaria y muchos piensan que es real. Sin embargo, es necesario mencionar que el autor H.P. Lovecraft, que fue la persona encargada principalmente de divulgar en sus libros todo este tema, declaró en sus cartas que muchos de los libros que se mencionan en sus novelas son inventados tanto por él como por sus colegas, incluyendo el Necronomicon. Sin embargo, se teoriza que estas declaraciones las tuvo que hacer para encubrir de alguna manera la existencia real de este libro, al ser tan peligroso como aseguraban en sus relatos, ya que había despertado una inmensa curiosidad por parte de sus lectores. Queda en nosotros sacar nuestras propias conclusiones sobre este tema. Como siempre, cumplo con mi papel de relatarte las historias completas con ambas versiones. Pero, ¿es el Necronomicon una extraordinaria historia inventada por un genio literario? ¿O realmente existe y debido a su peligrosidad se mantiene oculta hasta nuestros tiempos? Tú tienes la última palabra, y desde luego me gustaría leerte en los comentarios. Si te ha gustado mi video, suscríbete y dale like para más contenido como este. Esto fue El Escribano.